Noches, ¿cómo están? Disculpen la tardanza. Vamos a esperar que se vaya conectando la banda para echar el cotorreo. El satánico cotorreo de viernes. Y ya se empezaron a conectar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pintas o mediados de febrero. ¿Qué tal sus lupercalias? Bien, ya se empezó a conectar más banda. Vamos a empezar con este show. Bueno, hoy tenemos tema cómico, mágico, musical. Vamos a hablar del tarot, ¿no? Que es uno de, un tema dentro de las cuestiones de las mancias, de los sistemas adivinatorios, que llama más la atención, ¿no? Y bueno, el tarot tiene una historia de algún modo muy parecida con la Ouija. Si no han visto ese video por ahí, búsquelo dentro de los videos de la página. Creo que también el audio está ya en Spotify y en YouTube, ¿no? Donde hablábamos de la historia de la Ouija y realmente cómo pues nace como una especie de juguete con la moda del espiritismo. El tarot tiene un antecedente pues básicamente similar, ¿no? El tarot era pues originalmente una baraja para juegos de naipes, pero pues tenía esta diferencia que tenía, a diferencia de otras barajas de naipes, digamos, un poco más sencillas, tenía todos estos adornos, ¿no? Un poquito más, más llamativos. Eh, um, y de hecho, se hicieron varias de estas barajas de tarot, como conmemorando ciertas cosas, algunas con dioses griegos, algunas incluso conmemorando batallas y así. Y esto les estoy hablando más o menos entre siglo XIV y XV, pero realmente no es hasta el siglo XVII, mediados del siglo XVII, principios del XVIII, que algunos ocultistas franceses, entre ellos incluso el mismo Eliphas Levi, y le empiezan a dar una connotación sin ninguna base, porque realmente esa es la realidad, le empiezan a dar una connotación más esotérica, más ocultista, empiezan a hablar de que hay eh, de que el tarot tiene dentro de su simbolismo, bueno, más bien dentro de sus imágenes tiene cierto simbolismo y que este simbolismo tiene cierto significado, y se empieza a utilizar como un método de mancia, ¿no? Como un método adivinatorio. Y ya empieza a tener todas estas diferenciaciones con las cuestiones, por ejemplo, ya no tiene nada más esta base de las cartas originales, que son 56, si no me falla, y empiezan a distinguirse entre los arcanos menores y los arcanos mayores, ¿no? El tarot de base es el conocido como tarot de Marsella, y algunos lo consideran incluso el primer tarot, digamos, entre comillas, porque como ya les había mencionado, ya se utilizaba. De hecho, había uno dentro de los juegos que se jugaban con estas cartas, que se llamaba Tarocini o Tarocini, y de ahí saca su nombre, ¿no? Entonces, ya existían más bien estas barajas de tarot, pero el que se considera el primero que se hace formalmente con esta idea de uso de cartas como parte de un arte adivinatorio, de una mancia, es el tarot de Marsella. Y ya empieza a tener esta parte ya de ser la base de los naipes, pero realmente ya dentro de su elaboración tener ya un simbolismo real, interpretativo,
y tener esta división de los arcanos menores y mayores. Ya de ahí después empiezan a salir tarots populares como el Rider White o el tarot Todd de Crowley, que de hecho el de Crowley tiene una particularidad y es que tiene, si no me falla, 3 magos diferentes. Yo tenía un Todd, de hecho yo creaba el tarot, pero ya tiene mucho que no lo hago, de hecho siento que estoy como bastante oxidado en ese rollo y mi tarot Todd lo tuve que vender, ¿no? Por cuestiones de pandemia y etcétera, etcétera, ¿no? Muy bonito, ¿no? De hecho, el tarot Todd yo creo que es de los más, en cuanto a hechura, es una cosa hermosa, 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 ¿no? El, el, el tarot Todd es muy, muy bonito. Y, bueno, les comentaba, ¿no? Ya se empiezan a dividir en estos arcanos, que la traducción más acertada de arcano sería misterio o secreto. Y bueno, con esta idea, obviamente que el tarot pues era una manera, ¿no? De develar secretos, de develar misterios. Y tienen la base de las espadas, los oros, los bastos, las copas, y después, como les mencionaba, los arcanos mayores, que son los que están más cargados de un simbolismo de tipo ocultista y esotérico, ¿no? Como la rueca, la torre, la muerte, el diablo, los amantes, ya tienen un simbolismo bien, 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 bien específico, ¿no? El, estos dos que les digo, el Rider White y el Todd, son de los más conocidos. El Rider White más, ¿no? De hecho, también tenía yo unas, no completo, pero tenía unas cartas de Rider White por mero gusto, ¿no? De varios tarots llegué a tener algunas como cartas sueltas, especialmente de los arcanos mayores, por el gusto del arte de las cartas, ¿no? Porque les digo, esto es lo que los ha distinguido, ¿no? Cómo son hechos. Eh, um, pero como les mencionaba, tiene el tarot una historia muy parecida al de la Ouija, porque en realidad estos tarots, el White y el Todd, que se consideran los más populares, los imprimen ahorita casas de juegos, casas de juguetes, ¿no? Son los que tienen los derechos. Y de hecho el tarot, todo original de Crowley se imprimió en blanco y negro, ahorita en el que se encuentra ese color, y les digo, es una cosa bellísima, bellísima, bellísima. Realmente hay unas cartas, me gustaría, espero que en algún momento pueda recuperar y yo tener otro tarot, todo, enseñar las cartas, son preciosas. Incluso había por ahí un par de diseños que yo dije, puta, me encantaría tatuarme este diseño, ¿no? Porque son realmente muy, muy bonitas. Lo que tiene muy de particular el tarot, a diferencia de otras mancias, es que es muy visual, ¿no? A diferencia de, no sé, los cocos, los caracoles, la bola de cristal, etcétera. Aquí la persona a la que se le está haciendo la tirada tiene visible totalmente cuál es la carta y cómo son los símbolos. Incluso, digamos que podrían ser un poco claros para la persona que los está viendo, ¿no? Obviamente a cuestión de interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, una carta de la muerte no significa que te vas a morir o que se va a morir alguien, ¿no? La muerte, de hecho, es una de las cartas que se considera más positivas dentro del tarot, al igual que la torre, porque son cartas de cambio, ¿no? Que significan que están muriendo cosas viejas, que estás construyendo cosas nuevas para ti, que estás dejando que se han muerto relaciones o lazos que no eran buenos para ti. Entonces suele ser más bien una carta muy buena, solo en combinación con ciertas cartas sí sería la interpretación de la muerte de alguien, ¿no? En específico con el 10 de espadas, dependiendo cómo hagas la tirada, porque también es, ¿no? El tarot tiene diferentes tiradas que hacen forma de cruz, que hacen filas, que son circulares, etcétera, pero la base es similar en todos porque lo que se busca es una interpretación del pasado, del presente y del futuro,
¿no? O sea, te hablan de las cosas de tu pasado que te están atando, de cómo está tu presente y de cómo deberías de modificar tu futuro. Pero yo creo que de las partes más interesantes del tarot es el uso terapéutico que se le da y que este fue dado por Jung. Jung, como saben, es parte de la escuela psicoanalítica, pero él tenía muchas interpretaciones diferentes a las de Freud y era alguien muy gustoso de temas esotéricos, ocultistas y simbólicos, ¿no? Y dentro de la psicología analítica, él utilizaba o se tenía como una de las herramientas el tarot, el uso del tarot. De hecho, uno de mis hermanos, en algún momento que estuvo tomando terapia psicológica, estuvo tomando en diferentes lados, desde públicos o privados, uno de los últimos lugares donde fue a tomar terapia, su terapeuta le tiraba el tarot. Y esto incluso desde la misma escuela de Jung decían que con el tarot podías acceder de manera más profunda al inconsciente, ¿no? Yo siempre he dicho que el tarot es como una especie de prueba psicométrica. Y realmente como la mayoría de las mancias y como lo debían de ser la mayoría de los magos y de los tiradores de tarot, en realidad alguien que es un mago y alguien que tira el tarot o que hace mancias son personas con un profundo conocimiento de la naturaleza, en especial de la naturaleza humana. Hay preguntas de base que todo mundo sabe que normalmente te van a hacer en el tarot, que tiene que ver con la pareja, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la familia. Y lo que normalmente hace un mago, especialmente un mago experto en mancias, la que sea, pero yo creo que más otra que estamos hablando en específico del tarot, es que si bien va a representar una guía, les digo, esta es como esta especie de prueba psicométrica, un mago hábil, un tarotista hábil, va a leer las reacciones de las personas a las que le está tirando el tarot y empieza a sacar información. Y de ahí se empiezan como a meter estas, pues estas interpretaciones muy acertadas, porque les digo, un mago es un gran conocedor de la naturaleza, incluso Crowley lo decía, ¿no? Que esa es la característica del mago, ¿no? Y es de la naturaleza y la naturaleza humana, la naturaleza del comportamiento humano. Y en realidad es así como funciona mucho de los sistemas de mancias y el tarot, ¿no? Precisamente algo que tiene que ver mucho con las cuestiones de la, de la parte terapéutica en específico, es que cuando alguien va iniciando en terapia, especialmente cuando vas iniciando en terapia, es muy difícil soltarse con alguien que no conoces, ¿no? Entonces, si utilizan este tipo de herramientas donde hay cosas que empiezan a coincidir, solito empiezas a soltar y a soltar y a soltar y a soltar y a soltar. Y es más fácil, ¿no? De hecho, recuerdo en este caso, por ejemplo, del caso de mi hermano, que él decía que esa era la terapeuta que no le había gustado y que le gustaba mucho cuando le tiraba las cartas, ¿no? Entonces, creo que puede ser, sí, una herramienta muy valiosa. Obviamente, hablando de cuestiones ya científicas, duras, concisas, precisas y macizas, pues el tarot, como cualquier mancia, no hay ningún tipo de evidencia real, científica, más que este conocimiento del ser humano, coincidencias y estos efectos que tienen que ver realmente cuando te dicen algo que coincide con lo que estás pensando y que tú dices, oh, wow, mago, bruja, este, uh, y que pueden confirmar ciertos sesgos o problemas o cuestiones mentales que uno pueda tener, y entonces le damos esta carga, vamos a decirla, esotérica y mágica. Independientemente de eso, sí considero, porque les digo, sí hay una base en la que se utiliza de manera terapéutica, obviamente hay gente que
pone mucho en duda a veces las cuestiones de la terapia, la psicología y especialmente lo que tiene que ver con el psicoanálisis, pero sí considero que es una herramienta valiosa especialmente por esto que les comento, ¿no? Que normalmente ayuda a que la gente se vaya soltando de una manera más natural, porque al hacerle una tirada y tú empezarle a hablar de cosas que no te ha dicho y el terapeuta hábil empieza a ver tus reacciones y va a ver qué cosas coinciden más, pues va a empezar a jalar ese hilo. Y de ahí tú te vas a ir solo, ¿no? Que les digo, es lo que normalmente pasa en terapia. Empiezas tú tus pláticas y todo, y el psicólogo, independiente de la escuela que sea, conforme el tipo de herramientas que use, pues va buscando dónde es donde te sueltas más y empieza a jalar, ¿no? Entonces creo que, les digo, en ese sentido, el tarot es muy valioso, muy valioso como herramienta terapéutica. Es muy valioso artísticamente. Les digo, hay tarots que son hermosos, pero lo que les comentaba al inicio, eh, um, su creación tiene más que ver igual con juegos y juguetes que con cuestiones místicas, ¿no? Yo recuerdo cuando iba empezando a ver el tarot, me dijeron, no, este es el tarot egipcio, y el que usaban los egipcios. Cuando existía la civilización egipcia no tenía ni idea del tarot, ni de los naipes, ni de nada de este tipo de cosas, ¿no? Más bien hay gente que creó un tarot cargado con simbolismo egipcio, pero les digo, la invención de este tipo de cartas se tienen datadas en siglo XIV, siglo XV, y su uso como mancia entre el 17 y el 18, o sea, no hay pruebas antes de esto, ¿no? Sin embargo, igual como cualquier tipo de herramienta también psicodramática, ya más allá de la parte eh, plenamente psicológica y que nos pudiera funcionar como psicodrama, tirarnos nosotros el tarot o tirarle el tarot a alguien más, a veces funciona porque esto hace mucho la terapia. De hecho, la terapia lo que pasa es que te tienden a decir muchas veces cosas que tú ya sabías o sospechabas o otras personas te habían dicho, pero cuando lo escuchas de alguien como en específico, como un terapeuta, y te agarra a periodicazos en la cabeza, así de toma, ya te lo había dicho, tú dices, ah, sí es cierto, ¿no? Y como que ya empiezas a tomar una acción más consciente de cosas que de algún modo ya sabías. Y creo que el tarot tiene esa facultad, independientemente que esté ligado totalmente a la psicología analítica, a terapia junguiana, o que lo utilices tú de manera personal o para otras personas como una especie de ritual psicodramático con una mancia, ¿no? Vamos a ver quién me han dejado comentarios, porque creo que ya se empezó a poner bueno el cotorreo. Uh, Dice Alejandro, a mí me falta una mancia de adivinación. Ah, son divertidas. A mí las cartas me gustan mucho. Bueno, como el tarot se me hace más divertido y interesante. Sí, bueno, ahorita lo que dice Silvia, ¿no? Prueba la baraja española. De hecho, lo que se conoce como la baraja española es la base del tarot, es la base de las cartas y juegos de naipe tradicionales. Espadas, bastos, copas y oros, ¿no? Que es lo que tienen las cartas tradicionales, ¿no? Obviamente la baraja española, la diferencia es que no tiene los arcanos y que son pues, cartas simples, nada más con los números, ¿no? Abdi dice, aparte del tarot existen muchas mancias de adivinación, lectura de café. Ah, sí, bueno, podemos hablar de bola de cristal, lectura de café, runas, um, el péndulo, los cocos y los caracoles para la gente que hace cuestiones que tienen que ver más con el palo mayombe y con tradiciones africanas, etcétera. Curiosidad, ¿existen cursos sobre tarot? Sí existen cursos, últimamente especialmente que
los temas de magia han sido muy populares, existen cursos de tarot, algunos muy buenos, algunos muy, muy, muy buenos. No podría hablar de todos. A mí realmente, yo la base de cómo emprendí yo a tirar cartas fue con una amiga de uno de mis hermanos mayores que ella precisamente tiraba la baraja española, y que es la base. Ella me empezó a enseñar y ya después yo de manera autodidacta y ya conociendo temas de ocultismo, empecé yo a aprender a tirar el tarot, ¿no? Porque pues, la baraja española es la base, entonces ya tienes la base, nada más te vas en el específico de la baraja que tengas, ¿no? Porque en el tarot Todd de Crowley hay una base general que funciona para todos, ¿no? Que en las cuestiones, por ejemplo, de numerología, ¿no? Que, por ejemplo, te dicen que el 4 y el 8 son números que, no sé, por ejemplo, si te sale el 4 y el 8 en cartas de oros, te dicen que van a venir oportunidades de dinero, pero que se están atrasando, que están bloqueadas, ¿no? Cuestiones así, ¿no? O sea, que el 4 y el 8 son cuestiones, son números que te hablan de que hay cosas que se están, que sí van a venir, pero vienen lentas, ¿no? Por ejemplo. Y eso puede ser en cualquier baraja. Pero los símbolos que trae cada uno, o sea, el Rider White y el Todd traen símbolos totalmente diferentes. Y en particular, por ejemplo, en el tarot Todd, también los colores que traen las cartas tienen diferentes significados. En el Rider Waite nada más es el significado per se, la carga simbólica que tienen, porque no tienen tantos colores, ¿no? O sea, sí es el significado tal cual, ¿no? Y bueno, significa tu muerte necesariamente, a veces te sale de alguien cercano a ti o así. Sí, sí, no, les digo, la carta de la muerte no necesariamente significa la muerte de alguien, de hecho les digo que es una carta muy, se le considera una carta muy positiva, porque les digo, más bien es la muerte de lo viejo para que nazca algo nuevo, ¿no? Igualmente la torre tiene una interpretación similar, ¿no? Y esto que les comentaba, ¿no? Que son, por ejemplo, este tipo de interpretaciones son generales en todos los tarots, o sea, en todos los tarots la muerte significa lo mismo y la torre significa lo mismo, pero, por ejemplo, el tarot Todd, por los colores que tiene la carta de la torre o la carta de la muerte, se pueden sacar otro tipo de significados, vamos a llamarlos un poquito más profundos. Dice Diego, pero igualmente hay sus estafadores, ¿no? Refiriendo a los que leen el tarot a modo. Es que técnicamente el tarot es una estafa en sí. O sea, vamos a llamarlo, pues sí, de esa manera, ¿no? O sea, lo que les decía, el tarot no tiene ningún tipo de evidencia científica. O sea, incluso en una cuestión terapéutica, vamos a llamarlo así, es una especie de efecto placebo. Pero pagar por una lectura de tarot, pues es en sí, es una estafa per se. Lo único que estás pagando es por un efecto placebo. Es lo que normalmente de hecho hacen las mancias, ¿no? Lo que les decía, un mago hábil, un lector hábil de cualquier mancia, va a empezar a leer las reacciones. De hecho, o sea, las personas que son expertas en mancias son muy hábiles en el lenguaje no verbal y las microexpresiones. Y es así como saben, al decirte ciertas cosas, qué parte ya no le mueven y lo hacen de manera muy rápida y hábil y en qué parte empiezan a jalar los hilos y tú solito te vas, a veces incluso es más lo que uno dice que lo que te terminan diciendo, ¿no? Silvia, claro, un buen mago no hace tantas preguntas. Lo mejor es el uso personal. Sí, yo de manera, diría personal, que el uso personal, para la redundancia, del tarot para mí o para las personas que conozco, es, digamos, como el uso, vamos a llamarlo más serio del tarot, ¿no? Más que vender lecturas. Yo leía y la neta es que sí las vendía, ¿no? Porque había gente que prefería pagarme a mí la lectura del tarot, que era un psicólogo, pues ¿qué le voy a hacer, no? El tarot es igual de efectivo que Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Pues sí, o sea, les digo, es una estafa per se, pero se le puede dar este uso terapéutico, ¿no? O sea, hay cosas donde bien manejado puede tener cierta utilidad, ¿no? Pero como cualquier mancia, no tiene una base.
científica y son más bien cuestiones más de coincidencia. Como dice Silvia, sí, justo es como por un tema de catarsis, efectivamente. Eh, Suena como la de Ojo de Loca, no se equivoca. Algo así, mi buen Diego, pero no, te digo que un buen mago y especialmente la gente que se dedica a las mancias, no, hombre, son, te digo que las cuestiones de leer microexpresiones y lenguaje no verbal son encabronadamente hábiles. De hecho, o sea, la cuestión del lenguaje no verbal es todo un rollo, ¿no? Y aparte, o sea, el lenguaje no verbal sí tiene toda una base científica. Entonces, el uso de mancias en general y la magia en específico está en esta frontera entre la fantasía y la realidad, que es básicamente mucho de lo que postula la Bella en la Biblia satánica y en los rituales satánicos, pero es saber navegar entre esa subjetividad y ese estado de ignorancia autoadquirida durante las partes ritualísticas, pero tener la capacidad de salirme de la fantasía y no pensar que tengo poderes cómico-mágico-musicales, ¿no? Son, pues de algún modo sí son, les digo, un tipo de poder, pero sí tiene una base más científica, ¿no? Entonces, más bien es un poder de conocimiento, digo, es una frontera muy delgada, es una frontera muy, muy delgada esta parte de la magia, la ritualización y el uso de mancias que sí navegan un poquito entre fantasía y ciertas cuestiones que sí tienen una base científica, como el lenguaje no verbal, como la terapia psicológica, ¿no? Los puros tarot traen libros. Ah, sí, normalmente todos los tarots traen su libro donde te hablan del significado y te recomiendan los ciertos tipos de tiradas, ¿no? Yo lo que les decía, ¿no? Yo aprendí, con una amiga de mi hermano me dio una base y ya después empecé yo a tirar y utilizaba los libros y empezaba yo a practicar, a practicar, a practicar, a practicar y hacer anotaciones y hacer anotaciones de el color fulanito significa esto, el número fulanito significa esto y entonces después de practicarlo mucho ya sale en automático, ¿no? Por eso les digo que es como una especie de prueba psicométrica. Ah, aquí exactamente lo que dice Silvia, ¿no? Es que todas las mancias eres tú mismo hablándote. Exactamente. Exactamente. Estás hablando con tu inconsciente, que les digo que es lo que postula Jung con el uso del tarot, ¿no? Que puedes llegar a partes más profundas, pero precisamente usas estos estados eh, subjetivos y emocionales, que nuevamente regresando a la parte de la base de la magia de la magia psicodramática, que es la que postula la Church of Satan y las corrientes no teístas, precisamente es el uso de esos estados subjetivos emocionales en pro tuya, ¿no? Y donde tú los controles. Entonces, yo creo que ahí tienen, este tipo de herramientas tienen aportes muy valiosos, pero como siempre, y como lo hemos dicho con el ritual y la magia, siempre hay que tratar de no suplir, pues, las cuestiones como la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica o el uso de medicamentos psiquiátricos de ser necesarios, si realmente tengo pues afecciones de tipo psicoemocional, ¿no? La parte ritual, la parte del uso del tarot, para mí, para otras personas, podría funcionar de manera momentánea, les digo, como este efecto placebo, pero no tienen un efecto a largo plazo, ¿no? Y no suplen este tipo de cosas, ¿no? O sea, jamás le diría a alguien, sí, tú aprendes a leer el tarot y autoterapéate y ya, ¿no? O solamente rituales, ¿no? O sea, yo sabiendo el valor fuerte a nivel psicológico que tiene el ritual y la parte mágica, no le diría a alguien que supliera las cuestiones de ir a una terapia psicológica o psiquiátrica, etcétera, por nada más la ritualización. Que normalmente eso sí pasa
con otro tipo de posturas, como por ejemplo, pues lo que le llaman la medicina cristiana, que es esta gente que no va al médico y que únicamente tratan de curarse a través de oraciones. Y recuerdo yo de una amiga de mi mamá que era o es súper cristiana, y la señora ya no veía muy bien, o sea, era pues, casi ciega, y le insistían mucho a esta señora que se fuera a realizar un examen de la vista y checar que si lentes, etcétera, y que les decía que, pues, porque me vio como mi mamá, que no, que se iba a esperar que Dios le diera una señal para hacer algo, ¿no? Entonces, estas partes sí son ya negativas, donde la gente empieza a suplir estas cuestiones emocionales y subjetivas y de creencias, empiezan a usarlas como suplencia de cuestiones médicas y científicas y reales, ¿no? Entonces, les digo, yo jamás le diría a alguien que utilizara el tarot o la magia ritual como una suplencia de estas cosas, pero creo que sí son herramientas valiosas, y especialmente el hecho de tomar o dar el paso de tomar terapia a veces es muy difícil. Y creo que precisamente haciendo el uso de estas herramientas nos sería más fácil poder decir, ok, ya voy a dar el paso hacia una terapia psicológica, hacia una terapia psiquiátrica, ¿no? Y a veces también es una herramienta que tenemos más a la mano para cuestiones que necesitamos más instantáneas, ¿no? Y también creo que de cuestiones que a veces nos cuesta trabajo expresar, que es un concepto que usa mucho el satanismo precisamente de Jung, que es el concepto de la sombra, ¿no? Y creo que la parte ritualística, especialmente de manera personal, y la práctica de la magia de manera personal, pues nos ayuda a que podamos expresar cosas que no vamos a expresarle a otros, por conocidos que sean, aunque sean amigos, aunque sean parejas, aunque sea familia, o incluso el mismo terapeuta. Tal vez hay cosas que nos den miedo expresar, y la parte del ritual nos puede ayudar a hacer esta catarsis, a vomitarlo, y entonces ya tener más control de eso, y entonces poderlo manejar de mejor manera y ya poderlo expresar de una cuestión más sana y no autodestructiva, o que se proyecte como una destrucción a otros, ¿no? Uh, Dice, dentro del tarot existen muchos libros, pero son de conducta humana. Sí, tiene muchas cuestiones como de conducta, realmente, ¿no? Eh, sí está bien padre para profundizarla, así que el tarot sí, padrísimo. Y el estudio de la psique lleva al estudio mágico. Sí, les digo que la parte de la magia en general, les digo que está en esta frontera muy delgada, ¿no? Entre la parte de fantasía y realidad. Y yo creo que quien entiende bien la parte de la magia puede navegar en esto de una manera muy sana, ir y salir de estos estados de fantasía, que incluso también te los hacen los psicólogos. O sea, hay varios tipos de terapias en la cuestión psicológica en diferentes escuelas donde hacen esto. O sea, te dicen, bueno, a ver, hace X cosa que a lo mejor tiene que ver realmente con una superstición tuya que el mismo terapeuta ya interpretó. Que no sé, por ejemplo, tienes tu playera de la suerte, ¿no? Entonces el psicólogo te dice, mira, vas a ir, y mañana que te da miedo ir y pedir un nuevo puesto de trabajo, que te repitan el examen, sepa la chingada, lo que tú necesites pedir, y te vas a poner tu playera de la suerte, y tú de manera inconsciente vas a decir, sí, a huevo, o bueno, no te van a hacer la playera de la suerte, pero te van a hacer issues, ¿no? Mire, te vas a bañar y todo, y te vas a poner tu playera negra bien bonita que te gusta mucho. Y tú vas a decir, ay, a huevo, a lo mejor ya tienes esta parte inconsciente donde tú dices que es tu playera de la suerte. Ya la interpretó tu terapeuta y te va a hacer issues, este, inception, perdón, de, de la playera de la suerte, de esa que dices que te trae suerte, que le has dicho alguna vez y que el terapeuta va anotando, te va a meter esta idea y tú lo vas a hacer, ¿no? Te va a hacer inception de ideas, y es lo que normalmente hace la magia.
¿no? Ah, me llamo Raúl Quispe, no sé qué, la chica no sé qué, me aceptará. Eh, no sé a qué te refieres, Carlos. Si piensas que aquí estamos haciendo cuestiones de adivinación, no le pusiste nada de atención a esto. Ariadne, ahora después podrías dar una charla sobre la psicología analítica de Jung y el satanismo. Sí, de hecho, tengo por ahí una entrada a nuestro paper que hacemos este, en nuestra página y que normalmente se suben pequeños extractos aquí sobre la cuestión de la sombra y Jung y el satanismo. No lo he podido terminar, espero terminarlo este fin de semana, pero si igual se abre para una charla, encantado. La verdad es que sí es un tema bien interesante y es un concepto, hay varios de hecho conceptos de Jung que se utilizan en el satanismo, no solo el concepto de la sombra, también el concepto de individuación. Se usa mucho en el satanismo y de hecho hay mucha gente que ni siquiera tiene idea o no tenía idea de este concepto de individuación y están muy metidos en rollos de magia, senda de mano izquierda y satanismo, y es un concepto muy cabrón de Jung que siempre ha estado metido ahí. Entonces podríamos hablar de la sombra, de la individuación y de Jung sin bronca. Yo creo que déjenme abierto este paper, también me va a refrescar un poquito de cosas, porque pues, tengo una base de algunas cuestiones de psicología, psiquiatría y algunas cosas de Jung, de psicología y psiquiatría por, por mi formación como criminólogo, de Jung por mero gusto, ¿no? Pero necesito refrescarlas un poco para poderles dar una plática un poquito más profunda, y tratar de no calabacearla, ¿no? Porque como siempre les digo, pues puedo yo ahí cometer algún error en la información este, o en los términos usados, ¿no? Pero sí, sí, me encantaría. Saludos desde Celaya. Sí, creo que efectivamente, Diego, creo que Carlos pensó que, como el video decía Tarot, que estaba haciendo como estos videos mamarrachos que suben ahí a internet de gente, te voy a hacer lectura de tarot, y la gente ahí, ya tus preguntas y no sé qué, que esos son los que precisamente funcionan como una especie de farsa y de gancho para ver quién después ahí contacta a estos brujitos mercanchinfles y te sacan una lana, ¿no? Bueno, pues esto sería todo por mi parte del tema. Espero les haya gustado. Gracias a los que participaron. Bien importante, siempre se los decimos, si tienen, recordando esta última parte de Jung y lo que he estado diciendo alrededor del video de la parte terapéutica, si tienen alguna cuestión emocional, alguna cuestión físico, emocional, depresión, ansiedad, etcétera, vayan con profesionales de la salud, no vayan con el brujito, el remedio de la tía, ponte un hilo rojo, escribe lo que decías y ponlo en tu almohada, duérmete al lado pon un vaso de agua a tu lado y bla, 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 bla. No, como complemento, hay muchas cosas que como complemento están bien. Lo mismo pasa con las cuestiones de afecciones físicas, ¿no? O sea, el tecito y todo ese tipo de cosas que ayudan, porque sí ayudan, o sea, la ingesta de cierto tipo de hierbas que tienen eh, activos que son desinflamatorios, calmantes y todo eso, van a ayudar para varias afecciones. Pero si yo tengo ya una enfermedad, una condición detectada y un tratamiento, no se suple con las hierbas, la brujita y etcétera. Se pueden complementar y pueden ayudar. Les digo, la parte de ritualística puede ayudarme a lo mejor a entrar de manera más profunda a cuestiones emocionales que me cuesta trabajo expresar y después ir, sacarlas en mi terapia, y esto se genera un efecto bola de nieve positivo. Pero este tipo de cosas jamás van a suplir tratamientos médicos, tratamientos psicológicos, tratamientos psiquiátricos. Bueno, entonces, tómenlos si los necesitan. Si ya los están tomando, no los suplan por una cuestión pseudocientífica
natural, etcétera, que les digo, sí pueden ayudar en algunas cosas, pero son un complemento, o un complemento más, no un suplemento, no suplementa, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias por ver, ya saben, como siempre, si el contenido que hacemos tanto en este tipo de videos como en otros más les gusta, compártanlo. Recuerden que dentro de 15 días tenemos nuestro evento deluxe Tenebris con bandas de música, de metal, de dark trap, de trapcore, etcétera, que va a tener también una parte ritualística, precisamente de celebración de las Supercalias. Si vayan, va a ser en el Gato Calavera, va a estar la verdad súper, súper, súper chingón. Este sábado, por cierto, hablando sobre precisamente el evento, vamos a estar en la estación de radio de Metalízate. Pueden escuchar el programa en la estación de radio, y si no me falla, creo que también lo transmiten en Facebook. Búsquenlos en su página de Facebook, así como Metalízate, les va a salir el programa mañana a las 9 de la noche. Vale, también tenemos el evento de letras poliamorosas el jueves de la siguiente semana. Hubo por ahí un pequeño cambio, estén al pendientes, ya se les va a avisar del cambio de sede. Creo que eran todos los anuncios parroquiales. Nos vemos por acá en un par de semanas. Pórtense mal, cuídense bien. Bye bye, nos vemos por acá. Muchas gracias por conectarse y por comentar.